Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma de Durango, y en esta ocasión les hablaré sobre el polígono de Willis. Denominamos polígono de Willis a una estructura de forma heptagonal presente en el cerebro. Dicha estructura está formada por la unión de las diferentes arterias que irrigan el cerebro, teniendo un importante papel en el aporte de oxígeno y nutrientes de este. Aunque solo representa el 2.5% del peso corporal, el encéfalo recibe aproximadamente un sexto del gasto cardíaco y un quinto del oxígeno consumido por el organismo en reposo. La vascularización arterial del cerebro deriva de las arterias carótidas internas y vertebrales que se localizan en el espacio subaracnoideo. Desarrollo embrionario. La vascularización del cerebro embrionario sigue una progresión caudo-rostral, comenzando en el mielencéfalo y finalizando en el telencéfalo. Las arterias carótidas internas se forman como ramas de los primeros arcos aórticos y se extienden rostralmente desde el par de aortas dorsales para posteriormente terminar ventrales a la vesícula prosencefálica. Bueno, tenemos a las arterias carótidas internas que cada una avanza rostralmente y al nivel de la vesícula óptica se divide en una rama craneal y una rama caudal. La rama craneal se subdivide para constituir un anillo arterial alrededor del cuello de cada vesícula telencefálica, dando origen a las arterias coroideas anteriores, cerebrales medias, olfatorias primitivas, así como a la arteria cerebral interior como su rama terminal. La arteria caudal alcanza el extremo cefálico de la arteria longitudinal neural ventral ipsilateral para constituir la arteria comunicante posterior. Simultáneamente, las arterias longitudinales neurales ventrales tienden a fusionarse en la línea media para formar la arteria basilar y por lo tanto el segmento posterior del polígono de Willis. El desarrollo del tecnum mesencefálico y de los labios cerebelosos primitivos conduce a la individualización de canales arteriales, los cuales circundan el tubo neural para constituir las arterias mesencefálicas y cerebelosa superior, a partir de la división craneal de la carótida interna. Hay que señalar un par de canales longitudinales dorsales a las arterias longitudinales neurales ventrales que se forma y que será conocido como las anastomosis primitivas basilovertebrales laterales, ya que forman anastomosis entre las arterias vertebrales y la basilar y dan origen a cada arteria cerebelosa posterior-inferior. La arteria vertebral se forma cuando las arterias intersegmentarias que nacen de las aortas dorsales para irrigar los somitas cervicales se fusionan en sus extremos dorsales en sentido rostrocaudal. Al ocurrir esto, todas las comunicaciones a cada aorta dorsal regresan, excepto de la sexta arteria intersegmentaria, que dará origen a la arteria vertebral. Finalmente, la arteria comunicante posterior convertirá en un canal único, completando el polígono de Willis. A los 50 días del embrión, la configuración arterial ya es comparable a la del adulto. Coincide con la parte final del primer trimestre de gestación y significa el inicio de la fase fetal del desarrollo. Estructura histológica. Contamos con que el polígono de Willis está formado por arterias. Las arterias son conductos membranosos, elásticos, con ramificaciones divergentes, encargados de distribuir por todo el organismo la sangre expulsada de las cavidades ventriculares del corazón en cada sístole. Cada vaso arterial consta de 3 capas concéntricas. La primera, la interna o íntima, constituida por el endotelio, una lámina basal y una capa conjuntiva subendotelial. La media, compuesta por fibras musculares lisas dispuestas de forma concéntrica, fibras elásticas y fibras de colágeno, en proporción variable según el tipo de arteria. En las arterias, la media es una capa de aspecto compacto y de espesor regular. Tenemos finalmente la externa o adventicia, formada por tejido conjuntivo laxo, compuesto fundamentalmente por fibroblastos y colágeno. Los límites entre las 3 capas están generalmente bien definidos en las arterias. Las arterias presentan siempre una lámina elástica interna separando la íntima de la media y, a excepción de las arteriolas, presentan una lámina elástica externa que separa la media de la adventicia. La lámina elástica externa se continúa a menudo con las fibras elásticas de la adventicia. Estructura anatómica. El polígono de Willis se ubica en la fosa interpeduncular en la base del encéfalo, rodeando el heptágono que forma estructuras como del quiasma óptico, el hipotálamo y la hipófisis. Su estructura puede variar enormemente de una persona a otra, hallándose que más de la mitad de la población tiene una estructura de este polígono diferente del que se considera clásico o típico. Está formado por las anastomosis entre 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales. Las arterias comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior contribuyen a formar el polígono. El patrón vascular del cerebro en etapa fetal se presenta en 2 segmentos, rostral y caudal. Como hemos dicho, el polígono de Willis es la estructura mediante la cual se interconectan las diferentes arterias principales que irrigan el cerebro. Entre estas arterias, las principales y a partir de las cuales se ramifican otras,
son las siguientes, las principales. Arteria carótida interna. Las arterias carótidas ascienden por el cuerpo hasta la cabeza por ambos lados del cuello para terminar penetrando en el cráneo, momento en que pasan a llamarse carótidas internas. Tenemos la arteria basilar, otra de las principales arterias que irrigan el cerebro. La arteria basilar aparece tras la unión en el tronco cerebral de las arterias vertebrales, que se internan en la base del cráneo directamente ascendiendo alrededor de las vértebras. Arterias comunicantes posteriores. Estamos ante dos arterias de gran importancia, ya que permiten la comunicación entre la carótida interna y la arteria cerebral posterior. Arteria comunicante anterior. La arteria comunicante anterior es una pequeña arteria que conecta la arteria cerebral anterior derecha y la arteria cerebral anterior izquierda, ejerciendo de puente entre ambos hemisferios. Arteria cerebral anterior. Parte de la bifurcación de la arteria carótida interna. Esta arteria forma parte del círculo o polígono de Willis de manera directa. Arteria cerebral media, la ramificación de mayor tamaño de la carótida y la más vulnerable a las oclusiones. Su aporte sanguíneo tiende a ir dirigido hacia el interior del cerebro. Arteria cerebral posterior, arteria que surge a partir de la conexión entre la arteria basilar y la arteria comunicante posterior. Tenemos también las arterias cerebelosas y las arterias espinales. Fisiología. El polígono de Willis permite que la sangre que entra por las carótidas internas y el tronco basilar a través de las arterias vertebrales se distribuya a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales, suministrando sangre oxigenada a más del 80% del cerebro. Las funciones que lleva a cabo el polígono de Willis son de gran importancia para nuestra supervivencia, ya que a través de él fluye la sangre que irriga gran parte del encéfalo. Además, estamos ante el principal mecanismo auxiliar que permite que siga llegando sangre a las diferentes regiones del cerebro, aun si existe una alteración o daño en la arteria que en principio la rige. También equilibra el aporte sanguíneo recibido por ambos hemisferios cerebrales, permitiendo que la sangre que llega a un hemisferio se comunique con el otro. Bueno, tenemos que la arteria carótida interna, una vez dentro del polígono, se encarga de dotar de sangre a la parte anterior del cerebro, encargándose gran parte del suministro de oxígeno y nutrientes a la mayor parte del encéfalo, tanto a la corteza como a estructuras subcorticales, para conformar junto con sus ramificaciones la parte anterior del polígono de Willis. Tenemos también la arteria basilar. Esta arteria y sus ramificaciones, las arterias cerebrales posteriores, se encargan de aportar el flujo sanguíneo al tronco del encéfalo y a las regiones posteriores del encéfalo, incluyendo el lóbulo occipital, formando la parte posterior del polígono de Willis. Tenemos las arterias comunicantes posteriores que permiten las principales arterias cerebrales de un mismo lado del cerebro puedan estar conectadas entre sí. Tenemos la arteria comunicante anterior que funciona como puente de los dos hemisferios. Tenemos la arteria cerebral anterior que sus ramificaciones permiten irrigar áreas sensoriomotoras y orbitofrontal, entre otras áreas de interés. Tenemos la arteria cerebral media. Su aporte sanguíneo llega al estriado, a la ínsula y a las regiones orbitales, frontales, parietales y temporales. Sigue la cisura de Silvio, motivo por el que también recibe el nombre de la arteria de Silvio. Tenemos la arteria cerebral posterior, especialmente importante para la irrigación de las zonas inferiores y profundas de los lóbulos temporal y occipital, ya que su acción permite aspectos relacionados con la visión. Tenemos las arterias cerebelosas, que se tratan de las arterias que contribuyen a irrigar el cerebelo, además de otras estructuras propias del tronco del encéfalo. Tenemos las arterias espinales. La arteria espinal es la arteria que aporta sangre a la médula espinal, resultando de gran importancia para el sistema nervioso autónomo y la transmisión de la información desde el cerebro hasta los distintos órganos. Patologías. Si aparece algún tipo de obstrucción en el polígono, es posible que las áreas irrigadas se queden sin oxígeno y mueran. Las consecuencias pueden ser múltiples, desde la muerte, si por ejemplo se pierden los núcleos que regulan las constantes vitales, a la pérdida de funciones mentales y físicas, sensibilidad o capacidad motora. Otro problema que puede acontecer es el hecho de que aparezca un aneurisma. De hecho, el polígono de Willis es uno de los principales lugares en los que suelen aparecer problemáticas de este tipo, y se termina produciendo un derrame, que puede tener consecuencias nefastas para el sujeto afectado. Y aun si el desenlace no es fatal, es posible que pierda la visión debido a la compresión del quiasma óptico. Tenemos también anomalías del patrón vascular. Las malformaciones vasculares cerebrales son errores de la morfogénesis vascular. Un ejemplo de una patología se da cuando se obstruye la arteria cerebral media, causando hemiparesia, que es la paralización de un lado del cuerpo, que puede afectar así la cara, el brazo y la pierna, así como alteraciones sensitivas y visuales.